Hola, bienvenidos una vez más a tu canal del Profe Zúñiga. En este video hablaremos sobre dinámica, diagrama de cuerpo libre y primera ley de Newton. Diagrama de cuerpo libre. Es el aislamiento imaginario de un cuerpo y la representación de todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Para poder elaborar dicho diagrama se deben cumplir los siguientes requerimientos. 1. Representar el peso, este siempre dirigido al centro de la Tierra, es decir, de forma vertical. 2. En toda cuerda, la fuerza de tensión se representa siempre saliendo del diagrama de cuerpo libre, saliendo del objeto y siguiendo la dirección de la cuerda. 3. En el contacto entre dos superficies sólidas, la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. 4. La fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento y paralela a la superficie de contacto. Recomendaciones. Se deben elaborar tantos diagramas como objetos presentes en el sistema, y al existir una convergencia de cuerdas, en el nodo también se deben representar las fuerzas presentes, es decir, que en dicho nodo también se debe elaborar el diagrama de cuerpo libre. Primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia. Nos dice que si sobre un objeto no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero. Como se puede observar, existen dos condiciones de equilibrio: un equilibrio estático, que sucede cuando el cuerpo está en reposo, y un equilibrio cinético, que sucede cuando el objeto se mueve con velocidad constante. Es decir, que la sumatoria de fuerzas siempre será igual a cero. Para desarrollar cualquier ejercicio relacionado a dinámica, es importante representar de forma correcta las fuerzas presentes en cada uno de los objetos. Como se puede apreciar, sin importar el plano en el cual se encuentre, el peso siempre está apuntando al centro de la Tierra, es decir, en forma vertical. La normal siempre está formando 90 grados con la superficie de contacto. En el primer escenario, relacionado a plano horizontal, dicha normal también la podemos graficar en la parte inferior. En el plano vertical, dicha normal también la podemos graficar del lado izquierdo de la superficie de contacto. Y, como se mencionó, dicha normal cumple la característica de formar 90 grados con la superficie de contacto. Considerando que en el plano horizontal el movimiento del objeto está hacia la derecha, mi fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie de contacto y en sentido contrario. Es decir, que en este caso apunta hacia la izquierda. En el plano vertical, por efectos de la gravedad, se considera que el movimiento está hacia abajo. Por lo tanto, mi fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie de contacto y en sentido contrario al movimiento. Es decir, que debería apuntar hacia arriba. Y finalmente, en el plano inclinado, por efecto de la gravedad, el movimiento lo va a hacer hacia abajo. Por lo tanto, mi fuerza de rozamiento está apuntando hacia arriba. Una observación adicional. En el plano inclinado, la única fuerza que usted debe descomponer es el peso. Esta fuerza tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Ejercicio número 1. La luminaria de la figura tiene una masa m en kilogramos y para dejarla en equilibrio en la posición mostrada se utilizan dos cuerdas de masa despreciable. Se determina que la tensión T1 es igual, y es lo que debemos encontrar, y está en función del ángulo y la masa de la luminaria. Elaboramos el diagrama de cuerpo libre de la luminaria, considerando que el peso siempre apunta al centro de la Tierra y al existir una cuerda que está sujetando a la luminaria, hay presente una fuerza de tensión. Recordemos que la fuerza de tensión
siempre se la representa en la misma dirección de la cuerda y saliendo del objeto. Aplicamos primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje y como se puede apreciar, se concluye que la tensión es igual al peso. A su vez, el peso es el producto de la masa por la gravedad. Y al reemplazar la gravedad, que es el valor de 10, llegamos a concluir que la tensión es igual a 10m. Luego, teniendo en cuenta las recomendaciones citadas anteriormente, cuando existen cuerdas que convergen en un nodo, es en ese nodo donde también se deben elaborar diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, elaboramos el diagrama de dicho nodo. Tenemos tensión 1. Al observar dicha tensión, esta tiene componentes en el eje X, que está apuntando hacia la izquierda, y tiene una componente en el eje Y que está apuntando hacia arriba. Recordemos que en el eje X obtenemos el valor de dicha componente tomando el valor de la tensión, el módulo, y multiplicándolo por el coseno de dicho ángulo. Y en el eje Y tomamos el módulo de la tensión y lo multiplicamos por el seno de dicho ángulo. Como se puede apreciar, la componente en el eje X no va a equilibrar al peso, así que dicha componente pasa desapercibida. Luego tenemos la tensión, que es la misma que está presente en la luminaria, y finalmente determinamos condiciones de equilibrio. Como se puede observar, T sub 1 seno de teta debe equilibrar a T. Despejamos, sustituimos el valor de T y finalmente concluimos que la opción correcta corresponde a la opción A. Ejercicio número 2. Una caja con masa de 50 kilogramos es arrastrada a través del piso por una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuál es el valor del coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el piso si una fuerza de 250 newtons sobre la cuerda es requerida para mover la caja con rapidez constante de 20 metros sobre segundo, como se muestra en el diagrama? Considere que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Estamos frente a una condición de equilibrio, ya que la rapidez es constante. Al observar la figura, podemos determinar que la fuerza de 250 newtons tiene dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. En el eje X, esta apunta hacia la derecha y se lo obtiene multiplicando el módulo de la fuerza por el coseno de dicho ángulo. Y en el eje Y, esta apunta hacia arriba y se lo obtiene multiplicando el módulo de la fuerza por el seno de dicho ángulo. Sustituimos valores y finalmente determinamos que la fuerza en el eje X es igual a 125 raíz de 3. Lo mismo hacemos en el eje Y. Reemplazamos teniendo en cuenta que el seno de 30 grados es igual a 1/2. Luego representamos las otras fuerzas presentes en el objeto. Este es el peso que apunta siempre al centro de la Tierra de forma vertical. Al existir una superficie de contacto, existe también la presencia de una normal y finalmente, por efecto de la fuerza aplicada, este objeto se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, mi fuerza de rozamiento debe apuntar hacia la izquierda y siempre en forma paralela a la superficie de contacto. Estas son las únicas fuerzas presentes. Al tratarse de la condición de equilibrio, aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. En el eje X tenemos lo siguiente: 125 raíz de 3 menos la fuerza de rozamiento es igual a 0, ya que son las dos únicas fuerzas presentes en dicho eje. Despejamos y podemos reemplazar la fuerza de rozamiento por la relación que existe con la normal. Finalmente, despejamos
y concluimos que el coeficiente de rozamiento es igual a 125 raíz de 3 sobre la normal. Calculamos la normal considerando la sumatoria en el otro eje. Como se puede apreciar en la gráfica, llegamos a lo siguiente. Despejamos y finalmente podemos concluir que la normal toma el valor de 375. Una vez calculado dicho valor, sustituimos en la primera expresión y determinamos que el coeficiente de rozamiento es igual a raíz de 3 sobre 3. En este caso, la opción correcta corresponde a la opción B. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal.